Buenos días, Hola, buen día. Hola, buenos días. buen día, ¿cómo andan? Bien, Bueno, ya arrancamos, ¿eh? Vamos a esperarlo al doctor Fabián Macitelo y arrancamos. ¿Está Fabián por ahí? Ya estamos, 5 minutos y arrancamos. Bueno, ahí vamos, chicos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. ¿Se escucha? Bueno, sí, perfecto. ¿cómo andan bien? Bueno, vamos a ver hoy toda la unidad 4. Unidad 4, que es el derecho romano, el derecho al medioevo y en la emergencia del mundo moderno. Son 4 puntitos, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. La primera parte la voy a dar yo, que es la cultura jurídica bajo el medioevo y la recepción del derecho romano. La Edad Media es esto, casi 1000 años, que duró el medioevo, la Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Cómo se recepcionó el derecho romano. Ahí entra Fabián. ¿Cómo se recepcionó el derecho romano en Occidente? Ese es el punto 4.1. El 4.2 es el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, y el rol de la Iglesia en la vida política y jurídica. Esto lo vamos a ver, lo van a ver conmigo, y con Fabián, cuando entre, van a ver la emergencia del mundo moderno, las ciudades italianas, la apertura comercial y la formación de los estados nacionales. Bien, entonces tenemos la cultura jurídica bajo el medioevo, es decir, la Edad Media, es esto, y la recepción del derecho romano. Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, los invasores bárbaros, los bárbaros, cuando hablamos de bárbaros, eran los pueblos germánicos, de origen germánico, que se fueron estableciendo en las regiones occidentales del Imperio Romano. Y encontraron una civilización, la romana, que aunque era decadente, porque estaba en cierta decadencia, hacía 200, 300 años, era mucho más avanzada que la de los pueblos germánicos. Más avanzada culturalmente, por supuesto jurídicamente. Entonces primero se produjo un choque entre estas dos culturas y después se empezó a fusionar. Las dos culturas empezaron a fusionarse, eh, aunque en diferente, digamos, medida en estos territorios conquistados. Por ejemplo, en la Germania, que es donde es Alemania, ahora Austria y demás, y en la Britania, que eran pueblos conquistados por Roma, los bárbaros no aceptaron gran parte de la cultura romana y menos su derecho. En otras provincias más romanizadas, como Hispania, España, Italia o las Galias, que era Francia, que es Francia actual, estos invasores germanos convivieron con la población romana, como les dije, que estaba más romanizada, y lograron que conquistadores y conquistados se rijan, digamos, jurídicamente por sus sistemas jurídicos anteriores.
Y paulatinamente estos bárbaros germanos se fueron aceptando de alguna manera las bondades que tenía el derecho de los romanos, hasta que terminaron sometiéndose al derecho romano, porque como les dije recién era bastante más, digamos, moderno, ¿no? Bastante más civilizado que el de los bárbaros. En sus inicios los bárbaros eran pueblos nómades, se regían por un derecho bastante rudimentario, de tipo consuetudinario, no escrito. Luego fueron elaborando codificaciones, sobre todo para los pueblos vencidos, que fue basado justamente en el derecho romano, el derecho romano de la época posclásica, que era un derecho sencillo, vulgar, basado en fragmentos y obras de los clásicos, y que fueron quedando contenidas en lo que ha pasado a la historia con el nombre de códigos romano-bárbaros o romano-germánicos. Así se fueron dando a conocer como los códigos romano-bárbaros o romano-germánicos. Dentro de estas codificaciones fue a través de la cual sobrevivió de alguna manera el derecho romano en Occidente. Las más importantes fueron el Código de Eurico del año 475 después de Cristo, que era una mezcla de soluciones germánicas y romanas, por supuesto redactado en latín, que era la lengua franca, la lengua, digamos, de Europa, y que trataba sobre cuestiones de derecho privado, primordialmente. Código de Eurico, año 475. Estas son las principales codificaciones a través de las cuales sobrevivió el derecho romano en Occidente. La segunda, la Lex Romana Visigotorum, también conocida como el Breviario de Alarico II, del año 506 después de Cristo, que se dictó para ser aplicada solamente a los romanos, no a los pueblos conquistadores. La Lex Romana Burgundiorum del 516, también llamada como, o conocida como Liber Papiensis. Y por último, el Edicto de Teodorico. Que ya lo vamos a ver. El Breviario de Alarico, el que vimos recién, fue promulgado en la ciudad de Tolosa, como les dije, en el año 506, por este rey bárbaro que se llamó Alarico II, y fue dictada para los súbditos galo-romanos, es decir, de la Francia, del reino visigodo. Esta es la más importante de las codificaciones romano-germánicas. Se conoció a través de 70 manuscritos que fueron organizados y reconstruidos por los historiadores del derecho. Este breviario tuvo una gran difusión en Occidente, y en España también se aplicó y empezó a perder su fuerza en el siglo VII después de Cristo, al ser derogado por otro rey que se llamó Chindas Vinto en el año 653. Pero bueno, se aplicó mucho en Francia. En el sur de Francia constituyó la fuente principal del conocimiento y de la vigencia del derecho romano, hasta el siglo XII, que es la época en que comienza en Europa la influencia, que después vamos a ver también, cada vez más acentuada del derecho romano justiniano. La otra que les nombré hoy, la Lex Romana Burgundiorum o Liber Papiensis, como les dije que fue promulgada alrededor del año 516, fue mandada a hacer por el rey Gondobado, de los burgundios, también para que rigiera, como les dije, sobre los súbditos romanos. El último, el edicto de Teodorico, fue promulgado en Italia por el rey de los ostrogodos, Teodorico el Grande, a principios del siglo VI. Este edicto de Teodorico contiene fragmentos prejustinianos, antes de las codificaciones, de las sentencias de Paulo, de obras de otros jurisconsultos romanos.
A diferencia de las legislaciones anteriores, a la visigoda y la burgundia, rigió tanto para romanos como para los ostrogodos, es decir, para los vencedores y los vencidos. Y siguió el principio de territorialidad del derecho. ¿Mm? En contraposición, digamos, territorialidad es que se aplica a los que viven en el territorio, en contraposición al principio de personalidad del derecho que se usaba en las anteriores, en las tres primeras. Bueno, durante esta etapa del eclipse del derecho romano en Occidente, estas codificaciones, esto es importante porque estas codificaciones que vimos, estas cuatro, tuvieron justamente la función o el mérito de hacer sobrevivir el derecho romano. Por eso el derecho romano llegó hasta nuestros días, ¿no? Este derecho romano, creado por los clásicos, los postclásicos de Roma, sobrevivió a través de todas estas codificaciones. Por eso se habla de la recepción. ¿Por qué le estoy hablando del derecho germánico? Porque la Europa que hoy conocemos, que se fue constituyendo en los últimos siglos, es el resultado de una mezcla de esta primitiva cultura de los pueblos germánicos. Fíjense que ustedes, yo les estoy hablando de estos pueblos germánicos, los visigodos, los ostrogodos, los burgundios, hubo otros, longobardos, francos, sajones. Fue justamente la mezcla de esta primitiva cultura germánica con la ya establecida y desarrollada cultura latino-mediterránea, la que creó Roma antes de la caída de su imperio de Occidente. El derecho germánico primitivo, como les dije, fue un derecho tipo consuetudinario, típico de tribus, que como les dije eran nómadas, no eran sedentarios, digamos, vagaban por Europa de un lugar a otro. Después se fueron dedicando a la agricultura, al pastoreo, por lo cual tuvieron una noción muy débil, digamos, muy laxa de la propiedad inmobiliaria. La sociedad estaba compuesta por hombres libres, en los pueblos germánicos, los libertos, que eran parecidos a los antiguos clientes romanos, y por último los siervos o los esclavos. La organización política de estos pueblos germanos, en su mayoría, podía calificarse de una especie de democracia directa. Se expresaba a través de los concilios civitatis o asambleas de ciudadanos, que estaba formada por hombres libres, con capacidad para tomar las armas. Es decir, en la mayoría de los casos se trataba de monarquías nobiliarias, de nobles, militar, electiva, ¿m? Es decir, que se elegían a los cuerpos intermedios, que por supuesto estaba integrada por un rey o un dirigente político y asistido por este comitatus o asamblea o aula regia, como se llamaba en diferentes lugares. La familia era patriarcal, el matrimonio de tipo monogámico, que se perfeccionaba mediante un acuerdo de voluntades entre el hombre y la mujer, o entre el hombre y el tutor o la representante de la mujer. No existía la dote, como la dote romana, sino que era el marido el que pagaba a la familia de la esposa para apropiársela. En materia de sucesiones, los germanos no conocieron el derecho de progenitura, ¿no? Esto que sí existía en otros lados, que eran los bienes que iban a parar al hijo mayor, como en Roma, ¿no? Después se estableció en varios países de Europa, pero en el derecho germánico no se conocía este derecho de primogenitura, ¿no? Una de las pocas aportes, uno de los pocos aportes del derecho germano al derecho europeo, justamente, fue la institución de la mejora, que consistía en reservar un tercio de la herencia para mejorar a uno de los herederos legítimos o necesarios. Esto sí fue una creación del derecho germánico. El derecho penal era primitivo, existía la esclavitud por deudas, se permitía la venganza, siempre que la familia de la víctima no aceptara una indemnización. Entre los medios de prueba eran bastante incivilizados, digamos, ¿no? Estaban las ordalías, que se llaman juicios de Dios, que eran como duelos judiciales, sometían a las partes a pruebas de fuego, de agua, u otro tipo de pruebas, ¿no? Para probar o no la culpabilidad del acusado. El procedimiento sí era público, era oral, bien formal, sencillo pero formal, y bien riguroso. Y los tribunales
se organizaban a través de jurados populares. Las características del derecho medieval, digamos, como lo pide acá el programa, es bastante complicado porque, digamos, el medioevo, como les dije antes, es un periodo de tiempo muy, muy largo y complejo. Abarca tanto la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. Y es difícil porque cada uno de los pueblos o naciones de Europa que se fueron desmembrando como resultado de la caída del Imperio Romano, sufrieron su propia evolución, se nutrieron en sus diferentes momentos históricos de diversas fuentes jurídicas, como estas costumbres que les hablaba recién, jurídicas germánicas, los derechos romano-vulgar, el derecho romano-justiniano, después el derecho canónico. Durante la Alta Edad Media, la primera parte de la Edad Media, el ciclo histórico que se extendió más o menos desde el siglo V hasta el final del siglo XI o XII, comenzó la recepción de los derechos romano y canónico en Europa justamente como resultado de la fundación de las universidades, fundación y desarrollo de las universidades en Europa, las universidades medievales. Este derecho, como les dije, era un derecho heterogéneo, atomizado, no hubo un solo derecho medieval, sino un mosaico, digamos, de estatutos jurídicos que se aplicaban atendiendo a razones de tipo étnico, es decir, racial, religiosas, regionales, es decir, dependiendo del origen, la raza, la religión o el territorio donde se vivía, se aplicaba un derecho distinto, era un derecho atomizado el derecho del medioevo. Por ejemplo, en la España medieval, a partir de la invasión de los musulmanes invasores se regían por su derecho, los judíos en España por el suyo, y los cristianos por el derecho romano vulgar, contenido en el Liber Judiciorum, que fue más tarde el fuero juzgo. Digamos, cada reino, además cada reino o cada señorío se regía por tres tipos distintos de estatutos jurídicos. El real, que derivaba de la legislación emitida o dictada por el rey, el señorial, que dependía de las normas impuestas por el señor feudal a sus vasallos, y el de la comarca, digamos, que era el desarrollado en las ciudades a través de los fueros municipales. Es decir, era un derecho muy atomizado y además estamental. La sociedad medieval estaba dividida en estamentos, esto ustedes lo recuerdan de derecho político. Estaba la nobleza, el clero, la burguesía, el pueblo llano, y en ella, por supuesto, los seres humanos eran diferentes jurídicamente hablando. No era igual el derecho que se aplicaba a los nobles que el que se aplicaba a los que vivían en las aldeas. Esto lo convertía justamente en un derecho de tipo clasista, que se basaba en privilegios y donde no existía, digamos, el principio de igualdad como lo conocemos hoy. Como les dije, fue también en gran medida un derecho consuetudinario, basado en las prácticas jurídicas de cada uno de los pueblos germánicos, por lo cual decimos digamos, que toda esta época de la Edad Media constituyó, digamos, una regresión a las costumbres previas a la romanización de Occidente dada por el Imperio Romano. La obra escrita o codificada con que se contaba, como el caso de estas leyes que les comenté yo, las leyes romanos bárbaras, tenían también un derecho romano vulgarizado. Era de carácter no técnico, y entonces por eso o se volvió de alguna manera a estas costumbres jurídicas primitivas como las ordalías o los juicios de Dios. Derecho que es, como les dije, eminentemente personalista, había multitud de criterios, para resumir. Esta multitud de criterios que servía para determinar los destinatarios de la norma jurídica. Volvemos, criterios étnicos o raciales, de nacimiento, de estatus, de residencia. Esto era el derecho de la Edad Media, un derecho heterogéneo, disperso, personalista y muy atomizado. La recepción, ya algo hablamos de la recepción del derecho romano, el segundo punto. El derecho romano conocido en Occidente, el que se había justamente recogido
en estos códigos de fines del siglo IV y principio del V, estos 4 códigos que les comenté hace un rato, pero las grandes compilaciones de la época de Justiniano, de Roma, en Constantinopla, no se habían difundido todavía en los países que no estaban sometidos al imperio. Fue en Bolonia y otras escuelas de derecho de Italia, a fines del siglo XI recién, a fines del siglo XI, en la Baja Edad Media, cuando se empezó a estudiar este Corpus Iuris Civilis de Justiniano, ¿no? Bueno, en estas universidades era donde acudían los maestros y discípulos de toda Europa para, digamos, conocer y aprender el derecho, el Corpus Civilis de Justiniano, y después empezaron a difundir estas enseñanzas en sus países de origen, ¿no? Irnerio fue el que inauguró en el año 1100 aproximadamente la escuela de los glosadores. Glosadores porque comentaban las leyes y las doctrinas romanas, escribiendo entre líneas o al margen, por eso que glosaban, escribían una glosa que trataba de resumir y explicar justamente estas enseñanzas del Corpus Iuris Civilis de Justiniano. El resultado de esta elaboración científica de parte de los glosadores fueron las sumas, o sumae, que varios juristas fueron escribiendo en el siglo XII, y que constituyen verdaderos tratados de derecho. La última figura de los glosadores fue un tal Acurcio con 2C, que fue el que reunió de alguna manera los comentarios anteriores y escribió la glosa ordinaria, que fue ampliamente conocida en Occidente. La escuela de los glosadores fue extendiendo sus enseñanzas por toda Europa a través de las universidades. Como les dije, iban a las universidades italianas, aprendían el derecho justiniano y de ahí lo trasladaban a sus países de origen. En el año 1300, un siglo y medio, 2 siglos después, apareció en Italia una nueva escuela llamada de los posglosadores. No glosadores, sino posglosadores, que trató de superar la exégesis de la interpretación literal de las normas y ya buscaba el sentido verdadero y profundo de las normas, no tanto lo que estaba escrito, literal, sino iban a buscar el verdadero sentido justamente para dar solución a los nuevos problemas que iban surgiendo en la vida diaria para aplicar el derecho, ¿no? En los siglos XI, XII y XIII, el mundo se empezó a mover mucho, estábamos en la etapa prerevolucionaria y las cosas cambiaban más rápido, ¿no? El derecho canónico es el punto 4.2 y el rol de la Iglesia en la vida política y jurídica. El derecho canónico, sí, la Iglesia católica fue organizando desde los primeros siglos su propio derecho, que con el desarrollo del cristianismo se iba a terminar imponiendo, digamos, los principios, los valores del cristianismo en todo el mundo occidental. El derecho canónico, como ustedes saben, tiene su fundamento en la Biblia, ¿no? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a la que luego se fue agregando los decretos de los papas, los cánones de los concilios, es decir, estas reuniones que se hacen de vez en cuando, donde digamos, de alguna forma se actualiza la doctrina y demás, los concilios. El derecho canónico viene de canon, ¿no? Que significa regla. Y el derecho canónico no está, digamos, solo destinado a organizar el gobierno de la Iglesia, como se entiende normalmente, sino que también regula de alguna manera las relaciones de la Iglesia con sus fieles y la actividad religiosa en general. Este derecho canónico tuvo la influencia, digamos, creciente del catolicismo, hizo que este derecho canónico vaya penetrando profundamente en el derecho laico, el derecho de las personas. Entonces va a empezar a inspirar soluciones, empieza a absorber materias como, digamos, y adueñarse de materias como el matrimonio, la familia, el parentesco. El derecho canónico, como les dije, tiene una diversidad de fuentes y digamos, muy disperso, la Iglesia es muy disperso, sobre todo en estos siglos de las invasiones, por lo cual había mucha dificultad de conocerlo. Por eso también surgió la necesidad de ordenarlo, recopilarlo. La primera colección de cánones la hizo en Roma en el siglo V un monje que se llamó Dionisio el Exiguo. Pero
que tuvo mucha difusión en la Edad Media, fue otra de estas recopilaciones que se llamó La Hispana, no la de Dionisio, sino la Hispana, que fue 200 años después, Hispana porque se hizo en la península ibérica, en España, en el siglo VII, de un autor que no es conocido. Entre los años 1140 aproximadamente y 1142, otro monje llamado Graziano redactó una obra fundamental que se llamó Decretum. Fue una recopilación de fuentes y una obra doctrinaria importante que ordena material heterogéneo, le da digamos, unidad, le da coherencia. Tuvo influencia no solo para el conocimiento, sino para la enseñanza también del derecho canónico, porque sirvió como texto de referencia en la escuela de Bolonia. La escuela de Bolonia en Italia, norte de Italia, donde era profesor este hombre Graziano. Digamos, tuvo mucho tiempo ejerciendo allí la docencia e influenció una generación o dos generaciones. Sobre la base de este decretum de Graziano, se formó luego el Corpus Juris Canonici, al igual que el Corpus Juris Civilis, el Corpus Juris Canonici, en el cual se reunieron varias de las recopilaciones hechas hasta ese momento, entre los siglos XIII y XV. Estos textos fueron aprobados en el año 1580 y publicados en el año 1582, justamente, como les dije, bajo el título de Corpus Juris Canonici, a imitación del Corpus Juris Civilis, que fue, como les dije hace un rato, la compilación, la gran compilación de Justiniano. Por último, el rol de la Iglesia en la vida política y jurídica. Ya les comenté hace un ratito que el cristianismo iba a ejercer una influencia decisiva sobre el derecho, porque ponía al hombre como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, le daba una dignidad que hasta entonces no tenía. A partir justamente del cristianismo, fue la persona humana, no el Estado ni la ciudad, la persona fue la destinataria principal del orden jurídico. El mensaje de paz, de amor al prójimo, se fue esparciendo por todo el mundo y empezó a regular la conducta humana. Para que el hombre pueda alcanzar la salvación eterna, predicaba la observancia de la justicia, el amor al prójimo, especialmente a los débiles, a los pobres, el perfeccionamiento interior, mediante la oración, el perdón de las ofensas, etcétera, etcétera. Es decir, puso la dignidad del hombre en un primer plano, elevó la categoría de la familia como institución fundamental, fundada en el matrimonio, el ejercicio de la autoridad también fue cambiando, porque no fue fundada, digamos, en el imperio de la fuerza, como eran los imperios justamente en las civilizaciones anteriores, sino como un servicio destinado a realizar el bien en la tierra, a respetar el hombre en su dignidad, como les dije, etcétera, etcétera. Por eso tuvo mucha influencia jurídica, la influencia ejercida por la Iglesia, sobre todo el sistema jurídico fue esta prédica de una nueva moral, la cultura superior de los miembros de la Iglesia determinaron justamente una progresiva cristianización del derecho. Un proceso, digamos, largo, que consistió en la adaptación de normas jurídicas laicas a estas enseñanzas religiosas y en la moralización general del derecho. La Iglesia no estaba preocupada solamente por organizar su propio funcionamiento como institución, sino que trató de inculcar normas de convivencia ajustadas a su doctrina, ¿no? Por eso que fue importante la influencia eclesiástica en la reglamentación del matrimonio, sobre todo, en la organización de la vida familiar, en la protección de los desfavorecidos, de los más pobres, de los humildes, en la pacificación y la decencia de las costumbres, en la moderación de las penas, en la observancia de los contratos, en la condena o la represión de la usura, ¿no? No se prestaba dinero al otro, bueno, esto estuvo prohibido mucho tiempo por la Iglesia. Y la Iglesia también tuvo su fuerte influencia política, ¿no? La religión y el poder político, como ustedes saben, y como vieron en derecho político, habían estado unidos indisolublemente en las culturas de la antigüedad. Bueno, empezaron a separarse ahora con la influencia del cristianismo, y cada una tuvo sus propios fines. Recuerdan ustedes las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Afirmó Jesucristo la obligación que tiene todo hombre de obedecer al Estado y a sus leyes,
cumplimiento que cede, sin embargo, ante la necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Con lo cual va apareciendo una primera limitación del poder estatal, ¿no? Asimismo, estas reglas o doctrinas de la Iglesia, o enseñanzas de la Iglesia y del catolicismo, del cristianismo, también fueron, digamos, inculcando en los gobernantes las ideas de moderación, de prudencia en el ejercicio del poder, en el concepto de que el poder es una concesión divina, directamente divina, pero sujeta a ciertas limitaciones y que, como les dije hace un rato, obliga a someterse a ciertas normas, a las leyes de Dios, el derecho natural, derecho que está por encima del derecho de los derechos civiles o los derechos dictados por el Estado, ¿no? Así que esto fue, digamos, la gran influencia que tuvo la Iglesia en la vida política y jurídica a través de la dignidad del hombre, de la importancia dada a la familia, y el derecho político al separar ambas funciones, la civil y la de Dios, dada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, reza Jesucristo. Bueno, chicos, esto es la primera parte que ya más o menos la hemos cubierto, de la unidad 4, el medioevo, la recepción del derecho romano y el derecho canónico y el rol de la Iglesia. Ahora le toca continuar a doctor Fabián Masitelo, que está ahí preparado y que tiene que desmutearse. ¿Cómo andás, Fabián? Todo. ¿Qué Hola, tal, Fabián. Guillermo? Bien, ¿Cómo andamos? ¿Bien? buenos días a todos. Bien, Bueno, se pasa el fin de semana rápido, con muchas así es. cosas. Bien ahí por el derecho canónico. Es un tema largo de leer. Sí, no, Eso digamos, hay que decirle a los chicos también que son temas pesados, ¿viste? Pero bueno, son temas claros, de mucha hay que saberlo evolución. porque es el origen de nuestro derecho, ¿no? Hay que tener una Exactamente. idea de dónde viene todo esto. Toda la codificación de los glosadores, poglossadores, el derecho canónico, la ley de Alfonso el Sabio, es decir, hay muchas cosas que hay que recopilar que se tienen que sentar a leer desde ahora como para ir entendiendo, porque si no se les hace un matete de aquello, ¿no? A último Claro, momento. La historia del derecho es muy larga, nadie sabe todo, porque tampoco somos los sabios, no nos dedicamos a esto, tenemos varias actividades. Es la característica que tiene, tenemos 3, 4 laburos para poder vivir. así es. Si nos pagaran 500.000 mangos por hacer esto, estaríamos de otra manera, ¿no? Sí, pero bueno, por eso, Fabián, yo les decía hace un ratito, Sí, no sé si vos ya habías entrado, pero que ¿por qué estudiamos el derecho germánico, ¿viste? O el claro, derecho de la Edad claro, Media? Porque justamente el derecho que hoy conocemos en la Edad Moderna, que es lo que vamos a empezar a ver con vos ahora, es una mezcla de esta primitiva cultura de los pueblos germánicos, todos estos claro. pueblos, ostrogodos, visigodos, burgundios, francos, sajones, que se mezcló, digamos, con la establecida y desarrollada en Roma durante varios siglos, ¿no? En esa mezcla nació justamente el derecho que conocemos hoy en día, ¿no? Por eso es importante, para tener, digamos, noción de los orígenes de todo esto. Claro, no, por supuesto, por ¿Mm? supuesto. Bueno, no sé si querés quedarte, Guillermo, Sí, por supuesto, este, por supuesto. así Estoy acá, en línea voy a quedar. No sé No, si no, con pues imagen, por ahí pero tenés otra actividad para después hacer algunas preguntas que dale. quieran hacer los chicos. Espero que vayan leyendo, estoy mirando acá el programa. Hablamos del derecho anglosajón, el caso de las ciudades italianas y su apertura comercial y cultural. El derecho anglosajón se va a desarrollar en la Gran Bretaña, en esa isla grande con sus reinos. Después van a conquistar el primer reino de Inglaterra, que va a conquistar va a ser Escocia, Irlanda, los Gales. En esa Gran Bretaña se va a desarrollar digamos, un derecho autónomo que se va a llamar Common Law. En todos los libros lo van a escuchar, inclusive en los noticieros internacionales, ¿no? No es que estamos hablando de algo extinguido. Va a ser un derecho particular, un derecho que se va a desarrollar conforme a las costumbres inglesas, el Common Law, distinto al derecho continental francés.
El derecho, lo que les estuvo comentando Guillermo hasta ahora, es una codificación de cada uno de los reinos germánicos, los visigodos, los ostrogodos. Él estuvo comentando lo que se fue codificando del derecho romano. Por eso la importancia de estudiar el derecho romano y por supuesto, el derecho canónico. Va a haber una fusión ahí filosófica jurídica, del cual Inglaterra al principio va a adoptar al derecho romano y al derecho canónico, pero poco a poco se va a ir apartando. Se va a ir apartando porque Inglaterra va a desarrollar a partir del año 1066 y hasta el año 1485, donde se va a establecer la base de este sistema jurídico inglés, vuelvo a repetir, 1066 y 1485, con la dinastía de los Tudor, se va a establecer un sistema jurídico particular que se va a dominar el derecho anglosajón, que va a dar hincapié a la formación del common law. El common law. Aquí hay que tener en cuenta una cuestión importante. Primero, va a haber tribunales locales en Inglaterra. Tribunales locales que en principio carecen de poder para ejecutar sus propias decisiones. En principio carecen de poder para ejecutar sus propias decisiones. Están atados a procedimientos arcaicos. Por ejemplo, en materia probatoria. Ese es el inicio del derecho anglosajón. Le estoy contando el inicio. ¿Por qué digo esto? Porque en aquella época, en la Edad Media, el procedimiento penal por excelencia fue el inquisitorio. Inquisitorio. Fue esa confesión inclusive arrancada a fuerza de tortura. El periodo inquisitorio, un periodo oscuro, un periodo donde el imputado de un delito se lo aislaba totalmente, carecía de derechos. Cuando a una persona se le imputaban un determinado tipo de delitos. Entonces, en materia probatoria no tenía cómo defenderse. Después fue evolucionando los derechos reales, los tribunales reales en las abadías de Londres. Estos procedimientos, estos litigios en Londres ya se hacían por juicios por jurados. Fíjense la evolución de los jueces. Juicios por jurados. Lo que fue un avance importante para la época. Un avance importante para la época. Entonces, tribunales locales arraigados a procedimientos arcaicos, por ejemplo, en materia probatoria, prácticamente no había materia probatoria, era el poder del señor feudal o del rey, con un sistema inquisitivo que acusaba a una persona que prácticamente no tenía defensa. En las abadías de Londres comenzaron a funcionar los procedimientos, pero los procedimientos de juicio por jurados. Fíjense que evolucionado los ingleses. Nosotros recién ahora estamos hablando, fines del siglo XX y XXI, de los juicios por jurados. Después lo adoptó Estados Unidos, por supuesto. Pero fíjense que avanzado los ingleses. Por otro lado, los ingleses habían establecido en el año 1215 la Carta Magna, el primer origen del constitucionalismo y el primer origen del parlamentarismo para equilibrar el poder y limitar el poder del rey, fue el parlamentarismo inglés y el constitucionalismo. Digo esto porque los señores feudales que estaban dentro de las tierras del monarca, a veces se le aplicaban impuestos excesivos, y esos impuestos
iban en detrimento de los intereses del patrimonio de los señores feudales. Entonces los varones del rey limitaron el poder, valga la redundancia, del rey, diciéndole, no, hasta acá llegan los impuestos. Es decir, no se podía aplicar o sancionar una ley impositiva sin la aprobación de los varones del rey. ¿Se entiende? Sin ese parlamento, sin ese inicio parlamentario. Esto sucedió en la Edad Media. Y paralelamente a eso, se iba desarrollando el sistema judicial que es el common law. Entonces hablamos de tribunales locales y tribunales reales del rey. Ahora esos tribunales locales, cuando estaban limitados, porque no podían aplicar sus decisiones judiciales, limitados en materia probatoria, pedían a través de un documento un permiso para poder litigar en esa jurisdicción, para poder llegar a esa jurisdicción, a los tribunales reales, porque eran más abiertos, más modernos, había jurados. Se denominó right, documentos right. Entonces este common law que se iba desarrollando en Inglaterra se iba diseminando en toda la Gran Bretaña, salvo en Escocia. Salvo en Escocia. A su vez estos tribunales del common law, del common law, tuvieron otros problemas. Fueron de un rigor tan formal que muchos súbditos del Reino de Inglaterra no tenían ese libre acceso para dirimir sus conflictos, para reclamar sus derechos. Entonces, se creó después lo que se llamó los tribunales de la equity. Que aplicaban ciertos aspectos del derecho romano y del derecho canónico. Esto a partir del siglo XV hasta el siglo XIX. Esta equity que iba a equilibrar, digamos, esos dos procedimientos. Por un lado, el ciudadano que no podía acceder a los tribunales de la common law, a equilibrar y hacer justicia a través del tribunal del equity, hacer justicia y poder hacer valer sus derechos. Lo hacían a través de un canciller. Era un canciller que era un funcionario que tomaba los casos, tomaba esos casos y podía de esa manera dirimir el conflicto. O sea que fue un sistema bastante complejo, el sistema inglés. Tanto el common law como el equity ya en el siglo XIX comienzan a complementarse. Por un lado, un sistema flexible como el common law, que básicamente iba a dictar sentencia conforme a la jurisprudencia de los jueces, conforme a la casuística, a los casos, no una ley. Los jueces creaban una propia ley. Esto fue distinto al sistema continental, que fue un sistema ya estudiado por leyes. En Inglaterra no. Inglaterra todo era de derecho público. Todos los conflictos que había, comerciales, civiles, familiares o lo que sea, eran de derecho público. Distinto al sistema continental francés, español, bueno, pero más que nada francés. Entonces el common law que se basaba en la costumbre.
en la costumbre de comercial. Los principales fallos eran civiles y comerciales, y ellos iban creando antecedentes que les iba a servir para dirimir otros casos. ¿Se entienden? Iban recopilando esos casos los jueces. Por lo que hay que tener en cuenta que el sistema inglés comenzó a dividir los poderes y a tener contrapesos. Por un lado, el sistema judicial del common law y el equity, y por el otro lado, como bien le dije, el parlamentarismo. El parlamentarismo. El rey no podía, en materia de hacienda, aplicar impuestos si no estaba aprobado por el Parlamento. ¿Se entiende? Entonces esto formaba un equilibrio, no había un abuso de autoridad. En el comercio pasaba lo mismo, había un libre comercio dentro, un libre transporte de mercaderías para agilizar el comercio en Inglaterra, en esa Gran Bretaña. Se agilizaba el comercio, ¿por qué? Porque los impuestos tenían que ser bajos o prácticamente no tenían que existir, lo que nosotros llamamos aduanas interiores. Por eso pudo crecer esa pequeña burguesía, en ese intercambio comercial. Por eso pudo crecer Inglaterra y llegar a la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, porque agilizó su comercio, dinamizó su poder judicial, creó la primera constitución en el año 1215, y modernizó en aquel momento un Estado. Después, bueno, fue el descubrimiento de América, por supuesto, y hubo otras empresas, ¿no? Otras formas ya de comercializar y el desarrollo de la navegación a partir de 1492. Pero quiero que entienda lo que es el common law. La aplicación de la costumbre consuetudinaria. Los jueces van recopilando casos y fallos y los van a utilizar para otros fallos. Y hay fallos que son nuevos, que ellos van a crear jurisprudencia, pero no a través de una ley. Los fallos son una ley. ¿Se va entendiendo un poquito? Entonces, common law, equity, y por otro lado, el avance del sistema inglés en materia de procedimiento en el año 1679 creó lo que los romanos se llamó el habeas corpus. El habeas corpus significa habeas, dueño, cuerpo, eres dueño de tu cuerpo. Eso significa el habeas corpus. ¿Y qué protege el habeas corpus? La libertad. La libertad de esa persona. Entonces, ese instituto creado, que ya viene del derecho romano, habeas corpus, y recopilado por el sistema inglés, hacía que una persona que era detenida iba a revisarse si estaba bien o mal detenida. ¿Se entiende? Si estaba bien imputado el delito, si había causas para detenerlo. Iba a examinar la justicia si esa persona imputada de un delito estaba bien, valga la redundancia, privada de libertad, bien detenida, ¿no? Y esto impedía que detenciones arbitrarias. ¿Se entiende? Esto se da desde la Carta Magna, desde el año 1215. Así que fíjense que avanzado que estaba en este periodo Inglaterra con respecto a otros, a otros sistemas jurídicos continentales. Entonces, el common law, la característica que tiene que todas las ramas del derecho que se va a dirimir, pero a través del derecho público, del derecho público. Esto es un poco, digamos, lo que es la evolución del sistema anglosajón. Vuelvo a repetir, hay cierta diferencia entre el procedimiento equity y el procedimiento del common law.
El procedimiento del equity era un procedimiento escrito. Procedimiento escrito sin jurado. Sin jurado. Y oral y por jurado era el common law. Era más dinámico. Más dinámico. El equity era más inquisidor. El equity era más inquisidor. Bien. El canciller, como yo les dije, en el sistema equity, cuando uno apela porque no tiene derechos en ese sistema formal, el canciller era quien, digamos, iba a dirimir el conflicto de manera discrecional. Esa era otra diferencia. Discrecional, arbitrario. Podía estar a favor o no de una persona teniendo o no teniendo derecho. En cambio, en el sistema oral del common law, el caso era mejor analizado. ¿Por qué? Porque había un juicio por jurados. ¿Se entiende? Había varias personas. Así como vemos el jurado norteamericano, el petit jurado de 12 miembros, legos, digamos, de gente común, sin antecedentes penales, que van a dar el veredicto si una persona es culpable o no, ya se estaba dando en Inglaterra. Ya se estaba dando en Inglaterra. Entonces, no había una arbitrariedad. Había un mayor dinamismo, un mayor equilibrio. Estos son los principales puntos de diferencia entre un procedimiento u otro. La otra parte del programa, ¿qué tenemos? Derecho anglosajón, el caso de las ciudades italianas. Bien, no sé qué hora es. Menos mal. El tema de las ciudades italianas tiene que ver más que nada con la apertura comercial y cultural. La apertura comercial y cultural. Otra cosa que el sistema del equity y el common law se unifican a partir del año 1880-1875. Ahí se unifican los dos sistemas. Volviendo a las aperturas de las ciudades italianas, en el ámbito cultural y comercial. Hay algo que es importante. El desarrollo principal que tenía las ciudades del norte de Italia fue la industria textil. La materia prima fue la lana, traída de otras partes del territorio continental europeo, España, Francia, hoy actuales territorios, con la cría de lana, iban a ser procesados en las industrias de Milano, de Como, de Venecia, de Florencia, que eran ciudades, digamos, con sus propios reinos, príncipes muy autoritarias, que iban a desarrollar una industria textil y que la iban a exportar en los principales mercados del Mediterráneo. El Mediterráneo iba a ser por excelencia un lugar de desarrollo comercial importante para aquella época y sobre todo para las ciudades italianas. Digo ciudades porque cada ciudad tenía su príncipe, estaban los estados pontificios, los reinos de Sicilia, había principados, reinados, estaba muy dividida la península itálica. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la conformación de los estados-nación. Entonces, esas ciudades del norte de Italia iban a tener un importante desarrollo comercial y cultural, porque a partir del descubrimiento de América y ahí un poquito antes, comienza lo que se llamó el Renacimiento, que es el Renacimiento cultural. Los nuevos descubrimientos en ciencias duras, en geografía, en navegación. Cuando estaba saturado el Mediterráneo por árabes, por buques en el Mediterráneo, por buques europeos. Por ejemplo, los portugueses se abrieron hacia el Atlántico y a través de la circunvalación de las costas del continente africano
pudieron llegar hasta las Indias, hasta lo que es Asia, y traer de allá las especies y empezar a comercializar esa Europa con el Extremo Oriente. Pero el Mediterráneo iba a ser dominado por los italianos, digamos, sobre todo por el norte de Italia, que iban a ser las zonas más desarrolladas, vuelvo a repetir, en la industria textil. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los instrumentos de cambio. El norte de Italia iba a desarrollar los sistemas de cambio cambistas, que iba a ser lo que hoy llamamos, que quedó en desuso, la letra de cambio. La letra de cambio iba a ser importante porque era una forma de ir pagando y de cancelar deudas a través de este instrumento. También se iba a desarrollar un capital financiero en Italia. Capital financiero que tuvo lugar, digamos, el auge de lo que se llamó los prestamistas. Los prestamistas, que era el inicio del sistema bancario de aquella época, los que iban a financiar no solamente las industrias locales del norte de Italia, sino también había prestamistas que iban a financiar el comercio a través del Mediterráneo, empresas de transporte a través de buques a lejanas tierras. Por supuesto, todo tenía un riesgo eso. La navegación no estaba tan desarrollada como en la actualidad. A nivel tecnológico, en la construcción de buques, en conocimientos de las rutas navegables. Era digamos, una empresa de alto riesgo. Entonces los prestamistas estaban sujetos a que el resultado sea feliz, o sea, que el comercio se realizara con el Extremo Oriente, sobre todo con una potencia de aquel momento que fueron los otomanos, los turcos, que en el año 1453 fue cuando cae el Imperio Romano de Oriente, y los turcos, junto con los árabes, iban a ser los principales competidores comerciales de aquella época. Por eso había riesgo, no solamente el riesgo de naufragar, sino el riesgo contra la piratería de aquella época. Entonces, el prestamista, el capitán que conducía ese buque a través del Mediterráneo hasta el cercano Oriente, o Medio Oriente, lograba comercializar sus productos desde Italia hasta Medio Oriente y volvía con la mercadería, con la ganancia que iba a obtener, ese 50% le iba a corresponder al acreedor prestamista, y a veces más de un 50%. Digo esto porque en el desarrollo comercial del capital financiero del norte de Italia, se iba a dar la figura, valga la redundancia, del prestamista financiero. Y a veces aplicaban intereses excesivos, que se llamó la usura. La usura, digamos, fue calificada como un delito. De algo tenía que vivir el prestamista. Hoy, si sacamos un préstamo, el préstamo UVA, el préstamo de lo que sea en un banco argentino, y tenemos que dejar hasta los riñones, porque realmente es una usura lo que están aplicando en intereses, ya sea para vivienda, ya sea para comprar un automóvil, para una pyme. Realmente se le dificulta mucho a un pequeño y mediano empresario poder sacar un préstamo en la actualidad, por este tema de la usura, por este tema de los intereses. Por ahí los países más desarrollados, caso de Estados Unidos, Europa, el préstamo son un poco más benignos, son a largo plazo.
voy a conectar que se me está quedando sin batería la... Ahí. Bien. Se me está quedando sin batería la ultrabook. Bueno, ¿me van escuchando ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Eh? ¿Se entiende algo? ¿Me escuchan bien? Porque no les Sí, sí, se pregunté eso. escucha. Se escucha bien. Eso me gusta que alguien hable. Entonces, se entiende más o menos, ¿no? Lo que pasa es que es un tema interesante, porque acá tenemos que estar en la Baja Edad Media, 1453 a 1492, que es el descubrimiento de América, y ahí cambia todo. Cambia de una manera revolucionaria. Surge el Sí, renacimiento, profe, los con estados respecto nacionales. cuando estaba leyendo Historia del Derecho Constitucional, esto, dice descubrimiento de América. Me parece que no fue un descubrimiento, para mí. O sea, a mi entender no hubo un Sí. descubrimiento. ¿Qué te Con esa parece? textual palabra. ¿Vos cómo opinás? A ver, Y ya había está un bien, cada pueblo uno de tiene su origen opinión. del territorio Claro, viviendo. había pueblos, está bien, bueno, claro. Había Entonces no pueblos hubo un originarios que descubrimiento. ahora lo vamos a Una ver. barbarie. ¿Eh? Fue una barbarie. Ah, sí, sí, por supuesto. Eso lo vamos a ver ahora en la discusión de Fray Bartolomé de las Casas, Montesinos, lo vamos a ver. No mucho, creo que en las próximas clases, justamente los pueblos originarios avasallados por el hombre europeo. Ahí va a cambiar revolucionariamente el mundo europeo, porque a través de la mano esclava, que no me quiero ir de tema, de los pueblos originarios y los pueblos originarios de África, porque no nos olvidemos también de eso, porque todos hablamos de los aborígenes, pueblos autóctonos de acá, pero también en África había pueblos autóctonos, y en Asia también había pueblos autóctonos. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que hizo este cambio revolucionario, casi revolucionario, comercial, cultural, en tres aspectos, fue lo cultural, el Renacimiento, a través de los Medici, por ejemplo, en Italia, quien eran los principales, digamos, empresarios de aquella época del norte de Italia. Cualquiera que vaya a Italia, al norte, va a ver estos museos de cuadros de la dinastía de los Medici. Bien, y por otro lado, el capital financiero se fue a desarrollar en Italia, y cultural. Se entiende, ¿no? Esta del norte de la ciudad, la prosperidad del norte de las ciudades de Italia. Ahora el programa, que me estoy fijando acá, ciudad, apertura comercial y cultural, la formación de los estados nacionales. Bien, este es otro tema bastante largo, lo voy a tratar de sintetizar en pocos minutos, y tiene que ver también con la caída de la Edad Media, que es todo un proceso, ¿no? Que se levantaron todos de un día para otro los europeos y dijeron esto no va más. Fue todo un proceso. Todo un proceso que ya se venía dando con esto de la apertura de las ciudades italianas y después con el descubrimiento de América. 12 de octubre de 1492, la conformación de los estados nacionales. Los primeros estados nacionales que se fueron conformando fue en España. En España, a través de lo que fue estos estados nacionales, la unión Se tildó, profe. ¿sí? No escucho. ¿Alguien habló? Sí, que se tildó, se cortó. Bueno, entre la reina Isabel y el rey... Ah, se cortó, se me cortó a mí. Es inestable. Bueno, ya tenemos problema con la... Se tildó. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha entrecortado.
a todos. Se cortó del todo, me parece. ¿Me escuchan ahí? Ah, ahí sí. ¿Escuchan? Ahí sí. Ahí está. Bien. Igual ahora voy a llamarlo, yo todas las veces que pasa esto, pues son muchos insultos grabados a la empresa mía. Soy abogado, son una basura, les digo de todo. Y que esto no sirve para nada, estoy pagando por algo que no me está permitiendo, porque esto es un trabajo para mí. Y ustedes se ríen. No saben los insultos, no lo voy a decir acá porque es poco académico. Pero yo cuando hablo, ahora bajo y hablo por teléfono y les digo de todo. Bueno, esperemos volver el año que viene a la presencialidad. ¿Dónde estábamos? Disculpe, estábamos en... En España. Lo Bueno, en último que España. dijo fue el descubrimiento de Bueno, América el y después descubrimiento de América. España. Vamos a hablar de la conformación de los estados nacionales. La conformación de los estados nacionales va a ser el absolutismo monárquico. Primera medida. Se va a concentrar el poder en estos estados nacionales con el absolutismo monárquico. ¿Qué significaba? Que iba a concentrar todo, la administración, las decisiones de declarar la guerra, la conformación de los ejércitos, la hacienda, sobre todo en España y en Francia y en Inglaterra. Pero para que tengan una idea, se va a dar con distintos matices en cada nación. Hoy por hoy, la conformación del Estado español casi es igual. Cuando echan a los moros de la península ibérica, solamente quedan reducidos en Granada, digamos, en el sur de España. Entonces, ¿qué características tiene este Estado-nación? Un poder concentrado, la conformación de una nueva burocracia administrativa, puestos burócratas, lo que hoy llamamos burocracia, funcionarios, asesores del rey, ministros, ¿se entiende? Estas personas van a ser los primeros que van a estudiar en las universidades. Las universidades de Bolonia, por ejemplo, en universidades de Salamanca, universidades en Francia, donde se iban a formar los futuros funcionarios, asesores, que iban a cubrir los puestos de ese absolutismo, de esos estados nacionales. Por eso se conforma un nuevo estado burocrático. En sí el Estado-Nación no es una ideología como la entendemos ahora. Una persona podía pertenecer a ser burgundio o visigodo y ya estar dentro de un Estado-Nación. Es decir, dejar desarraigarse de esas viejas costumbres para adaptarse a las nuevas costumbres de ese Estado-Nación. ¿Se entiende a lo que voy? Era la unión de varias tribus o clanes. Y el poder del rey iba a ser tan absoluto que iba a estar por sobre las cortes reales, por sobre los señores feudales, por sobre otros monarcas de menor jerarquía. Eso se da en España. Ese Estado-Nación se iba a consolidar durante los siglos, fines del siglo XV, pero sobre todo sobre los siglos XVI y XVII. No hay de un día para otro, es un proceso. Siglo XVI y XVII. Entonces, acá hay que tener en cuenta algo que es importante. Ideológicamente el Estado-Nación iba a ser la unión de varias tribus, ¿no? Y se iba a consolidar dentro de un territorio. Hubo dos pensadores de aquella época, uno en el año 1513, que fue Nicolás Maquiavelo, que era proclive. Era un manual que, a través de su obra póstuma, El Príncipe, pues fue encarcelado después, ¿no? Maquiavelo, tuvo años en cana, encarcelado por los Medici.
después fue absuelto, bueno, toda una vida muy rica intelectual. Y en 1527, bueno, se da publicidad su obra al príncipe. Pero lo cierto es que le dio a los monarcas y a los príncipes una obra del cual cada príncipe tenía que tener una característica, cada estado-nación tenía que tener una característica que iba a ser importante para poder gobernar. Por otro lado, también estaba Bodin, Jean Bodin, en el siglo XVI, que argumentó que iba a ser necesario, esto es el aspecto filosófico, que iba a ser necesario una monarquía fuerte, absolutista fuerte. Él estaba ya justificando en aquella época una monarquía fuerte. ¿Se entiende? Esto en el aspecto filosófico. Entonces, la característica de este Estado-Nación era la formación de un ejército permanente, sólido, que contemplaba hasta mercenarios. Hoy hablamos de mercenarios en Medio Oriente. Fíjense cómo la historia se repite. Impuestos obligatorios, porque iba a haber una reforma tributaria para mantener esos ejércitos y ese poder burocrático del cual yo les estaba hablando, que se iba ampliando. La creación de una política ascendística nueva, que es presupuestaria. Va a crecer lo que se llamó el derecho internacional, una nueva diplomacia. Una nueva diplomacia. Cambios en la legislación y la justicia. Cambios en la legislación y en la justicia. Y en la diplomacia, ¿por qué? Porque esto lo desarrolla mucho también el príncipe Maquiavelo. La diplomacia iba a ser importante para los negocios que iban a tener entre distintos reinos. A partir de 1492, con el descubrimiento de América, como bien dijiste vos, Joana, ya había pueblos aborígenes de más de 20.000 años de antigüedad, porque no es que no había nadie y acá no pasaba nada. Había pueblos aborígenes, bueno, cambió toda la estructura de Europa. Cambió toda la estructura de Europa, no me quiero adelantar porque van a ser las próximas clases de los nuevos organismos que se van a crear con el colonialismo, podemos decir español y portugués, pero sobre todo español, burocrático, administrativo y militar. Porque fue una gran empresa. La conquista, digamos, si se podría llamar así, de España hacia el Nuevo Mundo, como lo llamaron los europeos. Entonces, en ese Estado nacional, la conformación de Estados nacionales, va a haber reformas ascendísticas, va a haber reformas militares, va a haber reformas en la diplomacia, en la legislación y en la justicia. Ahora nos queda, creo que el último punto, en tiempo queda, a ver, está por acá el programa. Creo que nos queda el tema de la justicia. La separación de la justicia y el derecho. La separación de la justicia y el derecho. Este es un tema que va a tener que ver con la división de poderes, más que nada. En un principio, en la Edad Media, quien tenía el derecho, digamos, tenía la justicia. En esa concepción filosófica. Iba a haber un cambio en todo esto. Ya hablamos del comienzo de la división de poderes a partir de Inglaterra. El parlamentarismo. Con el renacimiento cultural, y a partir de la Edad Moderna, y a partir del descubrimiento de América,
la cosmovisión del hombre cambia con respecto a la justicia y el derecho. Digo esto porque en la Edad Media la cosmovisión del hombre se centralizaba mucho en el teocentrismo, en esa ciudad de Dios. Todo estaba focalizado, la educación, la vida privada, centralizada en la religión católica, en la Iglesia católica. Con la llegada a la Edad Moderna, el mundo, los descubrimientos de Copérnico, Leonardo da Vinci, bueno, Galileo Galilei, yo no estudié la historia de las ciencias duras, pero para tener una idea, el pensamiento del hombre, el hombre comienza a razonar. La lucha del hombre en la Edad Media, en la Edad Moderna, era la razón y la fe. ¿Quién tenía razón? O la razón o la fe. Cuando el descubrimiento de América y en lo político la conformación de los estados nacionales, el hombre ya comienza a tener una visión distinta del mundo. El mundo no iba a ser plano, iba a ser redondo, por ejemplo. Se descubrió eso, ¿no? Se tardó muchos siglos para llegar a eso. Entonces, el razonamiento del hombre iba a centralizarse lo que fue el antropocentrismo. Está en sus pinturas. Esto iba incorporado a la conformación de los estados nacionales absolutistas, a las monarquías absolutas, a las monarquías fuertes. ¿Sí? Pero también hubo una evolución en lo cultural que fue el Renacimiento. Eso no hay que dejarlo de tener en cuenta. Comienza a dejarse de lado lo que fue entre el derecho y la fe, por ejemplo, en la antigua Roma, la ley del talión, lo que fue ojo por ojo y diente por diente. Ya la justicia comienza a tener una evolución. La justicia iba a estar en manos de los jueces que aplicaban el derecho, que aplicaban la ley. Esa verdad jurídica. Así se fue organizando estatalmente en ese Estado-nación el sistema judicial. Pero nunca fueron dejados de lado la moral y el derecho, que también fue un principio de discusión. Eso lo van a ver más en filosofía del derecho, en la teoría pura del derecho. La moral y el derecho. Como dice acá Aristóteles, o Platón, un justo medio, lograr un justo medio. O como dijo Aristóteles, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Según también lo repite el jurista Ulpiano. Bueno, ¿qué era eso todo esto? ¿Alguna pregunta? Quedan unos minutos para terminar la clase. Sé que el tema es el tema es largo. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer acá a los docentes? ¿Alguna aclaración? Estudien bien lo que es el common law, el derecho anglosajón, cómo se va conformando. Siempre las preguntas van focalizadas a eso, en 3 o 4 líneas. En 3 o 4 líneas. Y después, muchas veces, las características de la conformación del Estado Nacional, que es más largo todavía, Bodin desarrolla toda una teoría, Maquiavelo también, pero por lo menos sepan las características, en qué consiste la conformación de ese Estado Nacional, cuáles son las reformas. Empiezan con las reformas de la unión de los reinos, uniones territoriales, la expulsión de los moros de la península ibérica, por ejemplo en el caso de España.
¿Se entiende lo que les quiero ir centralizando en las lecturas obligatorias? Esos, digamos, los puntos claves. En las ciudades italianas, el desarrollo comercial, se preguntan cuáles son las características, por ejemplo. Lo que es la letra de cambio, el cambista, el prestamista, el capital financiero, la industria textil, donde se elaboraban, se limpiaban la lana, bueno, una serie de características que hizo posible que ese norte de Italia se desarrollara junto con los Países Bajos también, mucho antes de la Revolución Industrial, en esa península itálica, frente a otros reinos. Así que bueno, acá no sé si hay alguna pregunta por chat, a ver. ¿Se entiende bien? Recién me conecté. Bien, se cortó. Bueno, chicos, si no hay preguntas, quedaron poquitos alumnos, vayan leyendo todos los días. Las lecturas obligatorias convienen con las guías y las microclases, lleva horas, así que están bien explicado esto, bien sintetizado. Así que de esto no nos vamos a apartar a la hora de tomar examen. Vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta o callen para siempre? ¿Todo bien? Nos vemos la próxima clase. Chao. Profe. Chao, hasta la próxima. Besitos. Gracias. Chao, 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 chao.